Para que la gente visualice. Sí, pero yo creo que Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Politeia, Obertura, Muerte y Renacimiento de Miguel Gelardo Rodríguez. Este joven escritor nació en Elche en 1983 y su vida pasa entre su ciudad natal y Valencia. Comenzó su andadura universitaria en filología germánica y de ahí pasó a ADE, pero ante el desencanto de dichos estudios pasó a estudiar posteriormente doble grado en Sociología y Ciencia Política y de la Administración y parece que haya encontrado su verdadero camino. Tanto la teoría política y sociológica como la escritura son terrenos que le apasionan, como se refleja en su libro. Yo tendría una anécdota que contar a propósito del libro, y es que cuando Miguel tenía pues 4 o 5 años, sus padres le preguntaron en una ocasión qué quería ser de mayor, y Miguel comentó que quería tener muchos libros. Sus padres estaban encantados de que Miguel quisiera ser una persona erudita, y a continuación añadió: quiero tener muchos libros para venderlos. Sus padres entonces decidieron que podrían ir buscando un local para montar una librería. Bueno, pues parece que no íbamos mal encaminados. Miguel quería tener muchos libros para venderlos, pero sí, suyos, realmente. Bueno, además, nuestro autor es un gran apasionado del cine fantástico y de ciencia ficción, así como de la mitología y temática general grecolatina, sin olvidar la música, los videojuegos, la filosofía o la cultura japonesa. Declara haberse inspirado en videojuegos para la obra de Starwing, Kitty, Karu Surprising, la saga de Ace Attorney. Yo reconozco que me he iniciado con la lectura de este libro, me he iniciado en muchos de estos videojuegos, en el cine de anime, en los cómics de manga. Para mí era todo un mundo desconocido y tengo la sensación de haberme iniciado en la cultura del siglo XXI totalmente con este libro. En la introducción, él mismo afirma que es un personaje friki que pulula en este fascinante universo con diversas aficiones: cine, videojuegos, música, literatura, manga y anime. Es todo eso lo que vamos a encontrar en el libro. Además de esos videojuegos que he citado, que son una clara influencia a lo largo de toda la obra, vemos también que hay espacio para la influencia musical. Vemos que hay también espacio para la influencia cinematográfica. No olvidemos la historia interminable que aparece desde el principio hasta el final en varios aspectos, tanto en musical como temática, personajes, etc. O Big Fish de Tim Burton o Matrix Reloaded. Y además cita constantemente en el libro unos personajes que a mí me parecen apasionantes desde el punto de vista de la sociología, de la politología, que son, por una parte, Max Weber y su teoría de la dominación, perdón, los orígenes, de su teoría de la dominación, o la teoría de Goffman con las instituciones totales, que, bueno, eso que asimila la institución universitaria a los manicomios. A mí me parece muy curioso y al mismo tiempo no me parece tan soñador, me parece muy próximo a la realidad. Por otra parte, también Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo también están por ahí. Bueno, el libro presenta aspectos muy novedosos, muchos aspectos. Se plantea desde el principio la obra como un videojuego. Uno, cuando empieza a leer, tiene la sensación de que no es un libro normal. Algo pasa. Se desarrolla una especie de viaje espacio-temporal. Cada nivel de juego, denominado tempo, es una visita a un lugar temático y puede haber ciertos obstáculos o trampas que obliguen, antes de lo que se espera,
a detenerse o abandonar. Esas son las zonas grises o azules. Otro tratamiento muy novedoso en la obra es la doble posibilidad de adentrarte en la lectura. Él sugiere que puedes hacer una lectura tradicional, la de siempre, coger el libro y adelante, o ir acompañando esa lectura con unas audiciones musicales sugeridas en distintos momentos a lo largo de la obra. La selección musical, por cierto, es muy variada, refleja la complejidad, los distintos estados de ánimo o aptitudes del autor-personaje. También otra gran novedad es la mezcla de géneros. El libro es básicamente un diálogo dramatizado entre dos personajes, no quiero desvelar mucho más porque a mí me sorprendió al final bastante. Me lo estaba esperando, pero bueno, pero eso que digo, bueno, esto se deja al lector, ¿no? Y esto, además, en sus intervenciones desarrolla una tipología textual expositivo-argumentativa propia de un ensayo. Es decir, estamos por una parte en un diálogo dramatizado, pero al mismo tiempo está cargado de grandes profundizaciones en aspectos intelectuales varios. El autor utiliza además paréntesis a modo de acotaciones de un texto dramático para hacer introducciones narrativas. Otro aspecto también muy novedoso en ese carácter misceláneo es sobre todo la fusión del ensayo con la autobiografía. Ya incorporamos a ese aspecto narrativo el aspecto autobiográfico en el que se realiza un viaje a través de su vida desde distintas perspectivas. Él mismo las anuncia al principio. La primera perspectiva va a ser desde la vivencia individual, psicológica. Hay un segundo nivel, como en los videojuegos, un segundo nivel que es el microsociológico, donde se plasman las relaciones personales y sociales del personaje con su entorno. Y por último, un tercer nivel es el macrosociológico, es decir, entre las estructuras que sustentan la sociedad, deteniéndose especialmente en la universidad desde ese punto de vista institucional. De hecho va a ser muy crítico, como ya veremos, va a ser muy crítico con ella, pero al mismo tiempo va a hacer siempre sugerencias de carácter muy constructivo, propuestas constructivas totalmente. Estos tres niveles coinciden además con tres planos de concreción en su recorrido vital. Es un viaje, según el autor, multinivel, progresivo, a través del tiempo y del recuerdo. Está además muy contextualizado y con un alto grado de concreción. Pertenece a un tiempo, la actualidad, y hay datos que así nos lo corroboran. Por ejemplo, nos cita la subida de tasas del decreto Wert, nos cita también la implantación del Plan Bolonia, con lo cual es de plena actualidad, y también algunos lugares reales del mundo académico, como puede ser la Universidad de Valencia, puede ser el campus de Tarongers, su propio domicilio al que acceden en uno de esos viajes, en uno de esos tempos. En definitiva, la aventura está cargada de viaje, aventura, pero también una gran profundización de tipo filosófico, sociológico y político. Desde el punto de vista de la estructura, el libro comienza con una introducción que nos acerca al autor-personaje y a la obra, seguida de un preludio para contextualizar el viaje. A continuación hay dos grandes bloques. El primer bloque es la primera parte, la muerte, y la segunda va a ser el renacimiento. En esa primera parte, además, es la parte más extensa. Esta parte se divide en tres saltos que coinciden con los tres niveles de los que hablé anteriormente: el nivel psicológico, microsociológico y macrosociológico. El primer nivel de estos tiene 5 capítulos, denominado aquí tempos. Tenemos por un lado el tempo tribunal, el pasaporte universitario, que es el segundo, el tempo afectivo sexual, el primero de ellos, el tempo del consumo, primera parte también, y cara libro, que es un término muy cómico para referirse a las redes sociales, en esa traducción literal de Facebook. Bueno, pues recorre las relaciones del personaje con la universidad a través de estos tempos, su despertar sexual, su afición por el coleccionismo,
y las redes sociales en su vida. Es decir, nos vamos aproximando al personaje, pero también es una profundización en el conocimiento. Se realiza un descanso con el interludio 1 y se llega al segundo salto, es el nivel microsociológico. Aquí hay 4 tempos o capítulos desde los que se analiza, desde una perspectiva más amplia, los temas del consumo nuevamente, afectividad, las aulas y por último el tempo jardín, que a mí me pareció precioso. Es una especie, un capítulo homenaje a esos grandes profesores de la facultad que han dejado gran huella, y dice por qué. Generalmente son profesores que se caracterizan por ser innovadores, por ser vocacionales y de gran profesionalidad. Frente a ellos, por otra parte, critica a profesores y alumnos que, inmersos en el sistema, se vuelven muy inmovilistas. Tengo que decir que aquí también hace un reconocimiento que me parece enorme, grande, grandioso por su parte. Hace un reconocimiento a sus propios padres como docentes, y yo creo que es la primera vez que públicamente lo hace. Y bueno, tengo que decir que también me deja unas líneas de reconocimiento personal que yo se lo agradezco enormemente. Te quiero. Bueno, pues en el tercer salto, en el macro sociológico, tras otro interludio, nos lleva a ese nivel donde un único tempo sirve para hacer una crítica a la institución universitaria, pero como decía antes, con propuestas de mejora, cómo mejorar el sistema universitario. La segunda parte es el Renacimiento. Se produce un punto de inflexión y Miguel, el protagonista, sale reforzado de ahí. Tiene 2 bloques. Elysion es un término griego para referirse al lugar de la muerte, y epílogo. El personaje sufre una transformación a lo largo del viaje hasta que al final lo encontramos plenamente inmerso en la vida, en un proceso de autoafirmación. Ese es el sentido del viaje. El destino será el mismo. A su vez, para el lector ese proceso hace que ahondemos un poco más en el individuo y su relación con la sociedad. El autor, aquí, es una persona metódica, muy organizada en su vida y en su trabajo, en sus estudios, y eso también lo podemos ver en la obra, a la hora de estructurar contenidos y formalizar las ideas. La lectura posee el dinamismo y la plasticidad propia de la aventura de un videojuego. El lector en ciertos momentos tiene la sensación de estar ante una pantalla viendo pasar secuencias de forma vertiginosa. Pero este videojuego, en forma de libro, reflejo de la cultura del siglo XXI, además es fuente de información sociológica y está cargado de cierto valor catártico para el lector. Se produce a través de sus páginas el deseo de mejorar e incluso ampliar nuestro conocimiento. Para concluir, he de destacar la importancia que Miguel da precisamente al conocimiento, su capacidad de análisis y crítica, y el deseo además de mejorar la sociedad con propuestas concretas. La erudición y el razonamiento lógico son el pincel que perfilan todas sus reflexiones. Y ya, sin nada más, damos paso al auténtico protagonista del acto, que es Miguel Gelardo. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Es un placer compartir este trabajo que realicé hace 3 años. Es precioso, el proceso de escritura es precioso, ¿no? Pero es una fase más, y la tercera, que es en la que es compartirlo con las diferentes personas, también es tan o más precioso incluso que lo que es el propio proceso de escritura, ¿no? Y bueno, pues ahora voy a hablaros un poco de diversos aspectos. Yo creo que es interesante empezar por el título del libro, ¿no? ¿Por qué Politeia? ¿Qué significa ese término? Yo durante mi carrera, sobre todo desde la asignatura de Historia del Pensamiento Político, pues he leído autores como Platón, Aristóteles, la cultura griega clásica pues me ha gustado mucho, y tratándose de una obra política, creo que no podía haber un nombre más apropiado como es Politeia, que es el nombre original de la obra de Platón, La República. Aquí se tradujo posteriormente como La República, pero originalmente era Politeia. Por otra parte, Aristóteles, en su obra La Política, en su tipología sobre regímenes políticos, Politeia fue para él el régimen óptimo,
Y además, dentro de la cultura griega, pues politeia significa, tiene varios sentidos, constitución, régimen político, leyes, o sea, es un término muy polisémico en ese sentido. Y creo que para tratar una gran obra política, creo que era un título que encajaba perfectamente y que definía pues, también la intención. Obertura, muerte, renacimiento, como Tere ha explicado muy bien, el punto de inflexión, ¿no? La primera parte de muerte, pues hago un viaje a lo largo de mi vida. O sea, es curioso porque cuando empezó este viaje yo lo empecé de forma muy inocente, ¿no? Pues voy a contar un poco mi vida, ¿no? Pero poco a poco, pues cuando te enfrentas a ciertas cosas, cuando reflexionas otras tantas y ves un poco tu vida pues de una forma más calmada, más sosegada, te permite ver ciertas cosas que en su momento pues, no te fijaste, no las pensaste, y en el transcurso de ese viaje pues comienza a haber una transformación, ¿no? Y la manera de ver las cosas, la manera de sentirlas empiezan a cambiar, y ese es el momento quizá en el que en la segunda parte del Renacimiento pues se produce ese cambio y ese nuevo comienzo, ¿no? Aparte de ser, digamos, el puente ya hacia lo que pasa de ahora en el capítulo 1, es el comienzo, digamos, también de una nueva mirada, de una nueva forma de afrontar la vida y demás, ¿no? De ahí pues el título Obertura, muerte, renacimiento, ¿no? Y esto además hace que la obra, digamos, pueda ser como una presentación del investigador, ¿no? Normalmente a veces en las ciencias sociales, en los ensayos, conocemos al investigador por lo que va exponiendo, pero no sabemos nada de él en persona, y creo que es importante que un investigador pues, cuente un poco de dónde viene, cuáles han sido sus experiencias, sus aficiones y demás, de dónde parte, ¿no? para que a la hora de leer pues yo creo que hay un mayor conocimiento y mayor empatía y mayor conocimiento de la persona que te está exponiendo un tema, ¿no? Y bueno, ahora Politeia en cuanto a obra, ¿cuál es la idea? Politeia es una obra muy ambiciosa, una obra política muy ambiciosa, que va a estar compuesta por 12 episodios. Durante la carrera me di cuenta de que muchas veces, tanto en la ciencia política como en ciencias sociales, bueno, más quizá en la ciencia política, analizamos la política mucho desde el plano institucional y ciertos agentes como movimientos sociales. Pero en los autores clásicos griegos me fijé mucho pues, en Cicerón o Aristóteles o Platón, que trataban cuestiones pues, como el arte, pues, la convivencia del día a día en el trato entre las personas, o sea, diferentes aspectos que quizá no tenemos en cuenta en lo que es la ciencia política en sí misma, sino que es muy formal, muy académica, muy de estar en las instituciones. Y yo lo que he querido, pues en 12 capítulos, el destino final es el tema república y democracia, dos términos que a veces asociamos como el mismo, pero que tienen un debate muy interesante según diferentes lecturas que he tenido, y en esos 12 capítulos, hasta llegar al final, pues voy a tratar diferentes temas pues como arte y política, religión y política, educación y política, justicia y política, consumo y política, es decir, la política que yo la veo como en un sentido muy amplio, no simplemente pues, el Parlamento, el Gobierno, el Estado, sino que yo la considero la política en un sentido muy amplio de la convivencia humana. Y la convivencia humana pues, se articula en un buen número de ámbitos, ¿no? Pues eso, pues el arte, y además los diferentes ámbitos son los que nos van construyendo en el día a día, ¿no? Los discursos artísticos, los discursos que tenemos de diferentes docentes o compañeros en la escuela, el consumo mismo también nos va construyendo nuestros valores también y demás. Y creo que es importante ir conociendo estos ámbitos para al final tener un conocimiento más rico y articular una teoría de república y democracia más rica y mucho más extensa de lo que son las clásicas, que además creo que a veces he pensado que pecan un poco de demasiado abstractas y de no estar lo suficientemente conectadas a la realidad y a lo que es la práctica, ¿no? de la vida. Y en este sentido, pues cogiendo un poco de nuevo Aristóteles consideraba que el hombre es un zoon político, un ser social, que para él un ser social además era un ser político, ¿no? Inmiscuido en la vida de la ciudad, preocupada por las cuestiones de la polis, como era la cultura de aquel tiempo, ¿no? Y de la misma forma, esta idea también vino, de hecho, de que en un libro que leí sobre el sociólogo Erving Goffman, los momentos y los hombres, se comentaba una idea de que las ciencias sociales, bueno, en el libro se cuenta sociología, pero yo lo hago extensivo a las ciencias sociales, de que los sociólogos pues normalmente pues van publicando obras, ¿no? Pero que no hay una unidad armónica. O sea,
pues a lo mejor se saca un libro sobre esto, un libro sobre este tema y el otro, pero no hay como una unión, no hay una unidad armónica. Y yo lo que he querido hacer, y yo al leer esto, pues pensé, ostras, sí que es una pena, ¿no? Y creo que lo que debería hacerse y lo que constituye un resultado más rico es precisamente una obra muy unida. Y en esta obra, pues precisamente es hablar de República y Democracia, tratar estos temas, cada uno con su singularidad, pero que al final formarán un todo interconectado. Como he dicho, para llegar a un entendimiento de la República y Democracia en un sentido extenso. ¿Cómo nació este proyecto? Que llevó mucho tiempo y muchas cuestiones. Yo lo he tratado siempre desde el año 2012, en el curso 2012-2013, en la asignatura de Historia del Pensamiento Político, tuve un profesor, Javier Cuenca, al que le tengo un cariño y aprecio tremendos, que nos transmitió una pasión por la política tremenda. Nos dio los autores que le correspondían en su cuatrimestre de una manera como no había tenido nunca. Incluso hasta entonces a mí la filosofía realmente no me lleva a calar del todo, pero él, con la manera que tuvo de presentarnos a los autores, plantearnos preguntas y demás, la verdad es que me contagió. Y bueno, pues uno de los trabajos del cuatrimestre era leer una obra de uno de los autores que habíamos tratado durante el curso. Yo en su momento me llamó mucha atención Cicerón, el filósofo romano, y cogí su libro sobre los deberes, y al leer el libro me impresionó mucho. Es un filósofo increíble, se puede discrepar con él en algunos contenidos, pero la forma que tiene de argumentar como orador, que además que su capacidad de orador ha sido de las más apreciadas de que ha quedado. Y cuando acabé la lectura de Cicerón le planteé al profesor, oye, ¿puedo hacer un trabajo sobre ciudadanía a partir del libro de Cicerón y ya hago una reseña del libro al final? Porque la idea era hacer una reseña del libro simplemente. Yo, como me inspiró y me dio tanto que pensar, le dije, quiero hacer un trabajo sobre ciudadanía, y tal, me dijo, claro, y además me dijo, y bueno, si este trabajo puede ser el germen de algún futuro libro o proyecto, pues yo encantadísimo. O sea, pues para un docente es un orgullo, ¿no? Pues que un trabajo que le ofreces pues pueda ser el germen. Precisamente me gustó tanto hacerlo que después, a lo largo del siguiente cuatrimestre, pues fui pensando ya en un libro en torno a democracia. Lo que pasa es que fue creciendo tanto, iba escribiendo, llegué a 30 páginas, pero iban saliendo tantas ideas y demás, que decidí abandonarlo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, latente. Y además, precisamente en este cuatrimestre, como al dejarme tanta libertad a mí para hacer este trabajo, para expresarme e indagar en el tema como yo quisiera, empecé a desarrollar un pensamiento más crítico con lo que la universidad, ¿no? Que muchas veces, en muchas asignaturas y muchos docentes, nos planean unas prácticas que acotan mucho a la hora de pensar y escribir y tratar los temas. Muchas veces es, pues, que ha dicho tal autor, o este concepto tal, ¿no? Y empecé a descubrir ahí que creo que el verdadero potencial de la educación es dar el máximo espacio posible a los estudiantes, pues tengamos iniciativa, propongamos temas y formas de expresión, ¿no? Y con Javier Cuenca creo que fue el principio. Después en el curso siguiente, en la asignatura de Estructura y Cambio Social, con mi profesora Fátima, que también fue una docente que le tengo un cariño y aprecio profesional enormes, nos mandó un trabajo también de un autor, Zygmunt Bauman, sobre el libro de Daños Colaterales, y el planteamiento primero era una exposición en grupo de unos capítulos, cada 5 personas poníamos un capítulo, y después una reseña individual. Cuando llegó a la reseña individual, yo le planteé que más que hacer un resumen general del capítulo, pues que habían 3 cositas que me habían llamado la atención, y le dije, oye, ¿puedo centrarme en esto? Y me dijo, vale. Y se me ocurrió, pues ya en mi casa, pues pensé, pues ¿por qué no hacer un trabajo en el que yo me escribo con carta con Bauman? Con una correspondencia, querido Bauman, he estado leyendo tu libro y tal, y estas ideas. Y bueno, aunque contenía temores de que Fátima me dijera, oye, Miguel, aquí esto no es lo que te pedía, y esto qué es. Pero tuvo muy buena valoración y eso me ayudó mucho a pensar de que decía, ostras, pues a lo mejor se pueden hacer las cosas de otra manera, se puede hacer un libro escrito de otra manera, no tanto siempre el formato académico que nos enseñan durante la carrera, ¿no? Con una estructura muy rígida, muy prefijada y un estilo también de escritura fijado.
Y precisamente, pues ya cuando llegué al periodo de exámenes, que me encontraba con un ánimo de frustración e indignación, pues me planteé, creo que voy a escribir un libro, ¿no?, para comprender qué me está pasando, quiero comprender un poco más la universidad y todo el debate y toda la reflexión que había tenido conmigo durante el año anterior. Y entonces, pues todo esto pues llevó a este libro y el resultado y viaje y tal, pues ya está plasmado en la obra. O sea, a partir de ahí, yo os he contado los legómenos, a partir de ahora es cosa del libro, ¿no? Bueno, y ahora voy a pasar por comentar algunos aspectos, unas pinceladas, lo que son los aspectos quizás más importantes. Por una parte, algo que ya ha nombrado Tere, que es la fusión de diálogo y ensayo y narrativa. Bueno, de Platón hay una cosa que me ha impresionado mucho. En contenido con Platón yo discuto mucho. Pero sí que en la forma en la que escribió su obra, que era un diálogo socrático, en la que él con diferentes personajes, ya sean Sócrates y otras personas con las que él está, me pareció un estilo narrativo tremendo en cuanto que es muy asequible, tiene una calidad literaria altísima, pero ello sin renunciar a una gran profundidad. Cualquiera que lea la obra de Platón verá que el contenido es increíble, ¿no? O sea, tanto el mito de la caverna como argumenta el tema de la justicia, del bien y demás. Y me pareció el estilo al que yo quería aspirar. Además, como yo soy un gran aficionado a cine y videojuegos, pues donde hay diálogos, hay guiones y demás, pues claro, pues también se ha combinado con Platón un poco y por eso el libro es pues en diálogo, que es como más leído de forma, digamos, más natural, más espontánea, además más espacio para la naturalidad, para situaciones que quizá en un ensayo académico pues no se dan, ¿no? Pues que un personaje yo pues en algún momento pues, podamos tener algún momento divertido, más distendido, podemos hacer estas pausas, ¿no?, antes de entrar a lo mejor en más materia. De hecho, los interludios en el libro son unos momentos de relajación, por así decirlo, antes de emprender un nuevo salto, ¿no? Cuando uno va dialogando, pues puede hacer una pausa. Y claro, pues el potencial también de cara a llegar a un mayor público, porque a veces también sí que es cierto que yo he notado que los ensayos clásicos un poco de ciencias sociales a mucho público no quedan. A veces llegan a utilizar un lenguaje muy técnico, tan abstracto, o sea, tan excesivamente propia de disciplina, pues que quizá lo hace más difícil, ¿no? Y esto yo creo que me ha permitido hacerlo asequible y sencillo a un gran público que puede entrar en las ciencias sociales de una forma más sencilla, ¿no? Y por otra parte, bueno, uno de los aspectos también que ha mencionado Tere novedosos es la lectura musical, que surgió durante la escritura. Pues yo iba hablando con el personaje ficticio, Bastian, y en muchas escenas, cuando empecé el libro, me venían canciones y yo pensé, ostras, pues que expresaban un poco y escribían el tono de cómo estaba viendo la escena, ¿no? Pues hay canciones que a lo mejor expresan más tensión, otras momentos más extendidos, otros momentos preparatorios, ¿no? Y pensé que la música pues podía ser un instrumento tanto de ambiental, ¿no?, que yo creo que le da un tono más especial, tipo película, ¿no? Las bandas sonoras pues ambientan, y además pues para el lector supone, aparte de conocer la música de diferentes obras, pues también conocer, digamos, cómo viví yo muchos momentos durante la escritura, ¿no? Que en el momento que estamos hablando, muchas escenas cómo fueron sentidas, ¿no? Y además le da, yo creo que a la hora de visualizarla y de imaginar, yo creo que la música es un instrumento increíble, ¿no? Que a veces yo creo que nos permite expresar sentimientos y demás que a lo mejor las palabras quizá llega un momento es más complicado articular, ¿no? Por otra parte también, siguiendo en el apartado artístico, mi amigo Asier Santos Vicuña, que algunas personas de aquí le conocéis, finalmente se ofreció para ilustrar el libro, y de hecho la portada y algunas ilustraciones interiores están hechas por él, y ha hecho un trabajo tremendo en dar un poco su visión de los momentos que ha ilustrado. Pues por ejemplo ha dado su visión del mapa del viaje, al final de la introducción pues ha hecho una bonita ilustración conmigo sentado con un ordenador que yo creo que queda estupendo como prólogo en el viaje. Después ha ilustrado Elysium con una imagen preciosísima, y al final del tercer salto, al final cuando vuelvo de Elysium, yo creo que ha sabido captar muy bien lo que es el espíritu de bajar del cielo al agua, que es debajo de la ciudad, con el agua ahí en medio, ¿no?
que espero que os guste mucho este trabajo y desde luego que le agradezco muchísimo que me salvara, porque cuando estuve a punto de publicar pensaba, ay, que se me va a ir la ilustración, se va a quedar sin imágenes, cuando yo ya desde el principio de la obra ya pensaba en este instrumento también, aparte de la música, pensaba, quiero tenerlo también ilustrado, y que haya tanto lenguaje visual, escrito y musical, ¿no? Que tres lenguajes diferentes y complementarios puedan estar presentes, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, ya centrándonos en lo que es el núcleo del libro, que es la universidad, ¿no? Yo he echado mucho en falta, lo he hecho cuando estaba en la universidad, los sistemas educativos pues plantean unas asignaturas con unos temarios y demás, y en las propias metodologías docentes pues muchas veces no dejan espacio a nuestro relato vital, en el sentido de que con nuestras aficiones, con nuestras experiencias, podemos aportar mucho en cuanto a los contenidos o en cuanto a la forma también de los trabajos que hacemos, y la sociedad del relato vital pues nos impide a veces posibilitar esas innovaciones. Por otra parte también, pues una cosa que oyes mucho durante la carrera, pues a veces de vez en cuando en noticias, en algunos reportajes, de que hay muchos estudiantes que tardan muchos años en acabar la carrera y frívolamente pues a veces se dice que esta gente vaga que abusa un poco del sistema y de tal, ¿no? Con mi relato vital también he querido reivindicar que bueno, detrás de muchos estudiantes, aunque suene un poco atópico, detrás de cada estudiante pues hay toda una historia, ¿no? Yo en mi caso pues he tenido que lidiar mucho con el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Hasta los 23 años yo no lo asumí, o sea, eso claro tiene su influencia. El tema del consumo, ¿no? Y hay que reivindicar eso, ¿no? De que, bueno, antes de, a lo mejor de hablar, de generalizar en cuanto a un colectivo, pues conviene también que reivindiquemos que todos hemos tenido un camino y que no conviene prejuzgar a priori sobre los demás y por qué estamos o no tardando más o menos, ¿no? De tacharnos de que nos estamos aprovechando un poco, mira, está aquí pegándose la vida padre, ¿no? Y bueno, como ya he nombrado algunos autores, para apoyar la crítica, que lo hago en dos sentidos. Por una parte, la de los docentes, ¿no? Que nombro a aquellos docentes que me han parecido que han sabido sacar lo mejor de los estudiantes, bueno, que intentan, ¿no?, sacar lo mejor de los estudiantes, que ofrecen espacios para la expresión y para nuevas ideas, tanto en contenido como en forma. Y para hacer, digamos, la crítica un poco del sistema educativo desde la perspectiva del estudiante, me he servido de dos autores y una autora. Por una parte, Weber, con la teoría de dominación, que hizo una tipología de tres tipos de dominación: la tradicional, la legal y la carismática. Está explicado en el interludio correspondiente. Por otra parte, Erwin Goffman, que hizo un estudio sobre las instituciones de enfermos mentales, para tipificar lo que son las instituciones totales, que no es que quiere decir que sea exactamente la universidad una institución total, pero digamos, la forma en la que la caracterizó me pareció muy estimulante para hacer un análisis de cómo algunos aspectos son parecidos, pero también para tratar algunas cuestiones, ¿no? Y por otra parte, Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo, habla de lo que es el Homo Faber y el Animal Laborans. Homo Faber, el creador, el artesano, el artífice, que en una situación de aislamiento, pero sin dejar de estar conectado con el mundo, es artífice de algo que aporta a la humanidad desde sí mismo, y el Animal Laborans, que está regido por los valores del trabajo, que es el crear, pero a requerimiento de otro y para otro, ¿no? Y esta idea de Hannah Arendt me ha servido, digamos, para tratar las relaciones en los trabajos que hacemos para los docentes, ¿no? Creo que me pareció muy estimulante para visualizar lo que a veces son los trabajos, ¿no? En mi experiencia, pues lo que he contado antes de Javier Cuenca y Fátima, ¿no?, que me permitieron, ellos dijeron de hacer un trabajo, pero me dieron espacio para que yo, en cuanto a contenido y forma, tuviera una gran libertad de expresión, ¿no? Y al darnos este espacio, es como a veces también descubrimos nuestra vena artesana, por así decirlo, de creación propia y demás, ¿no? Y bueno, y creo que esto es todo de momento. Lo demás yo creo que tenéis que descubrirlo ya en la obra, que es mucho. Y decir que ha sido un placer y que espero que os sea una obra muy enriquecedora, que ya estoy en el siguiente, que tengo previsto
que está acabada a lo largo de 2017, que está siendo todavía incluso mejor que esta. O sea que ya se nota mucho de cambio. Y acabo con la idea que bien refleja la primera frase de la introducción del libro, que cada viaje es único, pero la forma de contarlo no lo es, como es el arte así, ¿no? El arte muchas veces nos cuenta una historia muy común, pero lo que cuenta al final es la forma, ¿no? Esa es la idea que ha sido este libro. Muchas gracias. Aquí tenéis la página de Facebook y en YouTube, pues si buscáis Politeia canal oficial, ahí tenéis el canal mío de la obra donde... La mayoría me lo leeré y ya te hablaré de él. Miguel, te voy a hacer una foto porque se la...